Muy buenas noches, mis queridos hermanos. En esta noche gracias le damos al Señor por un miércoles más de estudio bíblico donde vamos a recibir la enseñanza de la palabra del Señor. En esta noche entramos a la carta a los Filipenses, el capítulo, la clase número 2. Hoy vamos con el estudio número 2 y estamos en el volumen 9 y estamos en el tomo número 9. Si alguien no tiene un panfleto, están allí atrás. En esta noche pues continuamos con esta excitante carta a los Filipenses y en esta ocasión, en esta noche vamos a examinar más de cerca algunas de las enseñanzas paulinas para esta iglesia de Filipos, que fue instrumental en el trabajo de este apóstol. Ellos fueron especiales con el apóstol Pablo al enviarle una y otra vez ayuda para que pudiera continuar con sus viajes y para que se sostuviera. La iglesia de Filipos encierra un amor entrañable y un agradecimiento por haber recibido la palabra del Evangelio de Jesucristo que los hizo libres. Verdaderamente era una iglesia agradecida, así que esperamos que en esta noche este estudio sea de edificación para cada uno de nosotros. Filipos es una fundación del rey de Macedonia, o fue una fundación del rey de Macedonia, Filipos II, por eso se llamaba Filipos. Y en el lugar de la colonia Tasia de Crénides, en el valle del monte de Lecani, en el borde norte de las marismas que ocupaban en la antigüedad toda la llanura que los separaba del monte Pangeo al sur. Ahí usted lo puede ver, Filipos queda la parte de arriba. Y cerca de Filipo hay dos ciudades bien importantes. Una de ellas era Neápolis, ¿ok? Y había una carretera que eventualmente los romanos terminaron la construcción de esa carretera. Yo le llamo el Expressway, que pasaba de Filipos y llegaba hasta Roma. El objetivo de esta fundación que acabo de mencionar era tanto tomar el control de las minas de oro vecinas, como establecer una guarnición en un punto de paso estratégico. El sitio controlaba la ruta entre Anfípolis y Neápolis. Ahí arriba usted ve a Neápolis. Anfípolis no está registrado ahí, pero es más arribita de donde dice Filipos. Y los hermanos que están viendo esta plática grabada, pues lo pueden ver en la pantalla que está a mi derecha. Bien, o a mi izquierda, perdón. Después de la conquista de Macedonia, de Anfípolis, Pidna y Potidea, estos eran diferentes sitios, Filipos II dotó a la nueva ciudad de importantes fortificaciones para defenderla de las tribus tracias que cortaban en parte el paso entre las marismas y el Orbelos. En este mapa no lo podemos ver, desgraciadamente. Y envió allí colonos y hizo emprender el saneamiento de las marismas, de lo que da testimonio el escritor Teofrasto. Teofrasto era uno de esos escritores que proveía todo este tipo de detalles, como lo era Josefo. Josefo fue uno que proveyó muchos detalles en cuanto a la historia de los primeros siglos, ¿no? Filipos conservó una verdadera autonomía dentro del reino macedonio, y era una ciudad con sus propias instituciones políticas. El descubrimiento de nuevas minas de oro cerca de la ciudad de Aisla contribuyó al enriquecimiento del reino de Filipos II. Es decir, que a Filipo le gustaba esta área, porque en esta área había mucho oro, y eso pues ayudaba al reino, ¿no? También la integración, ahí fue que se estableció un taller monetario, fíjese, porque había tanto oro que definitivamente pudieron hacerlo. En la antigüedad había muchas monedas, que las monedas no eran como las de ahora, eran de oro. El oro, imagínense, una moneda de oro ahora, si empezaran a hacer el dinero de oro, el dinero lo hacen de cobre con un metal reforzado por dentro, ¿no? A las monedas le dan un bañito de plata o de algún metal que parece platina, ¿no? Níquel, que le dicen, ¿verdad? También Filipos era una ciudad pequeña, era un tamaño modesto. Filipos contaba, según nos dicen los detalles, como con unos 2,000 habitantes solamente.
Y cuando los romanos destruyeron definitivamente el reino argéada de Macedonia en el año 167 antes de Cristo, lo dividieron en 4 estados distintos, Mérides, y fue Anfípolis y no Filipos la designada a ser la capital de Macedonia. Fíjese, Anfípolis era la capital, Filipos estaba ahí cerquita, pero desgraciadamente a Filipos no le dieron el título de capital. Yo pienso que fue por la expansión territorial, no era un sitio tan grande como lo era Anfípolis, ¿verdad? Lo que ustedes leen en el libro de los Hechos, usted va a encontrar en los Hechos que Pablo menciona muchas veces Anfípolis, menciona a Neópolis, son sitios donde él estaba. Si usted lo mira en el mapa ahí, usted ve a Filipos allá arriba. Si mira a la izquierda del mapa, usted va a ver a Macedonia, la tierra principal de lo que era la región de Macedonia, pero al sur usted comienza a ver toda la parte del territorio griego, ¿no? Y Pablo estuvo mucho tiempo en el territorio griego, especialmente ahí en la iglesia de Tesalónica, que fue la primera iglesia que se formó. La primera carta también que Pablo escribió fue a los tesalonicenses, ¿no? Hay unas fotografías que yo le traje de Filipos, se las voy a mostrar rápidamente. Les va a recordar quizás las fotografías que le enseñé de Éfeso. Esta es una foto contemporánea, mira la próxima, es un río. Aquí se puede ver, se aprecia desde una montaña el valle, y la expansión territorial de Filipos, como dijimos, no era una muy grande. La ciudadanía que tenía era simplemente como unos 2.000 habitantes. La próxima, ahí ustedes pueden ver otra de las ruinas, hay varios pedazos ahí de los restantes. Esto, según tengo entendido, fue una tumba. Esto fue una tumba, y obviamente los tubos que usted ve ahí, pues, es reforzando el trabajo de las expediciones que se hicieron, ¿no? Para que no fueran a caer. Esto también es otra estructura, es similar. Usted ve esos rotitos que están ahí. Posiblemente este era un baño, posiblemente. Seguimos para la otra. Esta es una fotografía moderna de cómo es Filipos hoy día, ¿no? Esta es otra de una construcción. Esto posiblemente pudo haber sido un coliseo, o pudo haber sido una estructura bastante grande. Usted ve la expansión que tiene ahí. La próxima. Aquí también puede observar algunas columnas. Esto parece como la entrada definitivamente a quizás alguna sección de la ciudad. ¿Cómo? Este era un templo. Al lado aquí usted puede ver aquí otras columnas que definitivamente, esto yo creo que definitivamente era un coliseo. ¿Y se acabaron? Ahí está otra, la distancia. Usted puede ver una de las montañas a la parte de atrás. Y esta también, si tengo entendido, también era como un sitio también de alguna construcción de algún tipo. ¿Ya? ¿La próxima? ¿Ya se acabaron? Bueno, eso es lo que... Estas ciudades, la gran mayoría, se parecían mucho por causa de que eran estructuras construidas por los griegos, muchas de ellas por los romanos. La arquitectura que se conocía era casi toda la misma en toda esta sección de Asia Menor, así también como partes de Europa. Por eso usted encuentra que en el viejo mundo, cuando usted viaja, usted va a ver que las columnas existen en Francia, existen en España, existen en Roma, en Italia, en Grecia, porque casi todo ese era el modo que se conocía de construir, ¿no? Las columnas. En nuestro tiempo moderno, las columnas son 2 tapitas así, que no tienen nada de fuerza, y por dentro pues hay un tubo de acero. La mayor parte de las casas que usted aquí ve en la Florida son así. Ahora, volviendo a esto, no se conoce nada o casi nada de la ciudad en esta época, excepto el recinto, el teatro, posiblemente una de esas fotos era el teatro, los cimientos de una casa bajo el foro romano, un pequeño templo, que fue el que vimos, sobre todo un herón, templo consagrado a un héroe. Este monumento recubre la tumba de un tal Exequestos, quizás situada en el ágora y ligada al culto de Cristes, que era un héroe fundador de la ciudad.
casi todas las ciudades tenían el nombre de alguien, de algún ilustre, pues ahí usted veía el nombre de fulano, ¿verdad? En Filipos, las primeras personas en escuchar el mensaje de salvación de Pablo, como habíamos dicho, son las mujeres de la ciudad. Hay un historiador, Brent Walters, que él dice que una gran cantidad de la ciudad y de la iglesia filipense se componía de mujeres. Por eso usted encuentra que Pablo tiene un tono muy tranquilo, un tono bien relajado, está bien sedadito. Yo pienso que posiblemente sabía que se estaba dirigiendo a muchas mujeres, ¿no? Obviamente, jamás el estilo es como cuando le habló a Corinto. La carta a los filipenses se parece mucho a la carta a los efesios, definitivamente, ¿ok? También nos encontramos con un relato de exorcismos efectuado en la persona de una esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. ¿Han leído eso en Lucas? En Hechos, Lucas relata eso. Muchas personas han cogido ese pasaje para decir, ¿lo ve, pastor? Que hay demonios después de la cruz. Y en realidad lo que hay es carne. Lo que hay es carne. Hay gente que no necesitan que tengan un demonio dentro. Hay gente que con la carne sola, con lo viciada que está la carne vomita, bota espumarajos, vira los ojos, hace de todo. A veces yo oigo los predicadores hablar de que sacar demonios de los creyentes. Y me da tanta pena. Mire, usted es un templo del Espíritu Santo. La Biblia dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Sabe qué más dice? Dice que nuestro cuerpo es propiedad de Jesucristo. Entonces, cuando me dicen de un demonio dentro de una persona, lo encuentro tan complicado de entender o de creer, porque el territorio de Dios es el territorio de Dios y ahí el diablo no entra. Y su carne, ya su carne tiene todas las diabluras habidas y por haber. Su carne no necesita más diabluras que las que ya tiene, que las heredó del primer Adán. Es decir, que cuando entendemos eso, usted va a ver un espíritu perfecto, unido al Espíritu de Dios, viviendo en un cuerpo que está viciado. Pero aquí no hay lugar para Satanás ya, porque ya Satanás la parte de él ya la cogió, ya él la tiene. Y esa parte estamos viviendo con ella, la hemos identificado, ¿verdad? Que los ministerios de gracia identifican el diablo en la carne, ¿sí o no? Mire, donde el diablo trabaja es en la carne. Cuando digo la carne no me refiero al cuerpo, me refiero a la ciencia caída que se llama carne. Cuando usted mira la palabra carne en griego es sarx, S-A-R-X, sarx. Cuando es algo referente a la carne, a sarx, dice sarquicos, referente a la carne. Cuando se habla del cuerpo, no se dice sarx. En griego, la palabra que Pablo usó es soma. Soma es el cuerpo, neuma es el espíritu y sarx es la ciencia caída que opera dentro de la mente y se manifiesta ¿dónde? En el soma, en el cuerpo. Siempre que yo hablo de carne, cuando yo diga carnalidad, cuando yo diga los deseos de la carne, no nos estamos refiriendo a los deseos del cuerpo. El cuerpo no tiene deseos. El cuerpo es una máquina que es como el vehículo que usted tiene parqueado allá afuera. Hasta que usted no se monte y le meta la llave y le mueva el timón o le dé freno o le dé gasolina, el carro, el auto es el cuerpo, no se va a mover. Lo que mueve el cuerpo es lo que está dentro. El conocimiento que está dentro es el que mueve el cuerpo a través de la mente. ¿Entiende eso? Por eso, cuando usted oiga carnalidad, no es la carne del cuerpo, que también se llama carne. En inglés se llama meat. La palabra carnalidad se llama flesh. Ahora los médicos usan la palabra también flesh para la carne del cuerpo. Así que es bien imposible, bien complicado dividirlo. Pero sepa que la carne es la ciencia caída
Y el cuerpo es el vehículo neutral que o hace lo bueno o hace lo malo. Usted lo está utilizando para hacer lo bueno o lo malo. El cuerpo no hace nada por sí mismo. Santiago decía que el cuerpo, a la verdad, sin el espíritu, ¿está qué? Está muerto. Cuando una persona se muere, ¿qué es lo que sucede? El espíritu sale de ese cuerpo y el cuerpo queda muerto porque ya no hay espíritu en él. ¿Qué fue lo que le dio vida a aquel muñeco de barro que Dios hizo en el Edén? Cuando Dios hizo y sopló en él, sopló neuma. Cuando sopló neuma, de ahí viene la palabra neumático. A los carros le llaman neumático porque es una llanta que está, mira, soplada. La soplan con aire, con viento, con aliento. Entonces por eso es que se llama neumático. Viene de neuma, que es espíritu. Amén. Una pequeña clasecita ahí de lo que es el cuerpo, el espíritu y la carne. Los dueños de esta esclava, que ahí era donde estábamos hablando, sacaban dinero con ella porque ella veía a cualquier persona e inmediatamente le decía, tú tienes esto. Por ejemplo, si usted prende la televisión por la mañana y usted mira el show de las 8 en Telemundo, usted va a ver el horóscopo. Y el hombre sale y le dice, Aries, tú vas a hacer esto. Cáncer, para ti hoy hay esto. Porque es natural, ¿verdad? Pero esa información, usted sabe que eso viene de un libro y él ni te conoce a ti, ni sabe que tú estás mirando la televisión. Así que esas cosas, pues esta mujer tenía esa virtud de adivinar y ellos sacaban mucho dinero con ella. ¿A quiénes le sacaban dinero ellos? ¿A quiénes? A los débiles en la fe. Porque usted no va a ir a alguien que le lea la fortuna para decirle, oye, a ver, que tú me digas qué es lo que me espera, o si me va a convenir este negocio o no. Usted no va a gastar 50 o 100 dólares en que una divina le diga eso. Usted mejor se va en oración y dice, Señor, te entrego este negocio a ti. Señor, encomiendo esta decisión que estoy tomando a ti. Señor, mira este contrato que estoy firmando. Mira este préstamo que estoy procesando. Mira esta casa que estoy comprando o vendiendo. Usted le entrega eso al Señor. Y entonces Lucas relata y dice que Pablo le dijo, sal de ella. Sal de ella, ¿verdad? Y entonces imagínate. Nerio, búscate ese verso por ahí en Hechos, sal de ella, para explicar un poquito de eso. Entonces, los dueños de la esclava denunciaron a Pablo por razones obvias ante las autoridades romanas. Porque ellos lo vieron como que él le estaba afectando el negocio. Él no fue y le dijo, mira, le sacaron el demonio que ella tenía. Él no dijo eso. Este hombre nos ha arruinado el negocio y toda la pérdida que tenemos por culpa de él. Y entonces, ante las acusaciones de los habitantes de Filipo, se amotinan contra nuestros mensajeros y estos son azotados inmediatamente por las autoridades romanas, quizá con el fin de calmar a la turba, porque había gente que los había acusado. Y la corte, pues, el gobierno tuvo que hacer algo. Y de esta forma, después de ser encarcelado, nos encontramos una historia interesante. Fíjese, Pablo estuvo preso en Filipos, pero fue un poquito de tiempo por este asuntito de esta mujer. ¿Ok? Entonces, obviamente, en 2 o 3 días ya ellos salieron de la prisión. Y ahí es que encontramos la interesante historia de liberación. El Espíritu de nuevo interviene a favor de la exposición de la palabra, aunque las dificultades sean enormes. Mire cómo dice la Biblia, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esto fue en Filipos. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Oiga, los filipenses tenían aquí un testimonio tremendo de lo que pasó en Lucas a través de un hecho natural que es interpretado como una intervención providencial del Espíritu. Pablo y Silas son liberados sin olvidar la conversión del carcelero y de toda su familia.
el carcelero de Filipo y toda la familia fueron de los primeros miembros de la iglesia que se levantó en Filipo. En esa iglesia también estaba, ¿quién dijimos la semana pasada? Lidia, y estaba posiblemente Evodia, Síntique, ¿sí? Estaban ahí. Al final de este relato de liberación, insiste en la condición de ciudadano romano del apóstol Pablo y de la convicción de las autoridades romanas de la ciudad de haber violado las garantías procesales que prescribía. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que se fueran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron. Ellos estaban preocupados porque Pablo había caído preso. Los consolaron, bebieron café, se comieron un par de tortillas y de ahí se fueron. ¿Ok? Fíjese, a Pablo y ahí está el verso. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Vamos al otro verso. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ese es Lucas hablando, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Mira el otro verso, 19. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de ella en aquella misma hora. ¿Qué sería lo que pasó allí? ¿Qué sería lo que pasó? Mira el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y por ahí ya usted sabe el resto de la historia. Fíjense, cuando usted ve un verso como este, usted dice: no, pastor, definitivamente hay demonios. Lo que esta muchacha tenía era un espíritu, era una actitud de adivinar. Yo conozco personas así. Yo conozco personas que se me acercan y me dicen: tú como que, o mira, tengo que decirte esto, o mira, Dios tiene una palabra para ti. Hay gente que lo hacen de parte del Señor. Hay gente que no lo hacen de parte del Señor, no es de parte del diablo. Hay gente que tienen ciertos dones que son dados por Dios. Sencillamente están canalizados en una forma incorrecta. ¿Ves el punto? Hay veces que Dios te muestra a ti algo para algún hermano, para algún familiar, para algún amigo, para quien sea. Hay veces que Dios te da un sueño para que se lo cuentes a fulana o a fulano. Y tú sencillamente a veces cuentas el sueño, tú no sabes lo que está pasando, pero al tú contarle el sueño a fulana o a fulano, él dice: oye, fíjate, me vino bien escuchar eso porque yo iba a hacer esto, o iba a firmar aquello, o iba a meterme aquí, o iba a meterme allá, y no lo hice. Qué bueno que no lo hice, Dios me libró. A veces Dios lo hace así. Dios a veces no te tiene que dar toda la información para que tú vayas a manifestarte así, ¿verdad? Pues esto pasó en Filipos. Ahora, a Pablo y sus colaboradores los llevaron ante los tribunales. La acusación: alborotar a la ciudad. La pregunta es esta: ¿cómo se alborotó la ciudad de Filipos? ¿Cómo? Hay otro alboroto que la Biblia menciona que surgió en Tesalónica. Tiene hasta un título que dice: alboroto en Tesalónica. Cuando Jesús caminaba por las diferentes ciudades, ¿no formaba un alboroto? Se formaba un alboroto. Casi siempre el alboroto se formaba cuando pasaba ¿qué? Cuando había un milagro, cuando había una sanidad. Mire, usted coge el capítulo 6 de Juan, y el capítulo 6 de Juan es todo de un ciego que recibió la vista. Un interrogatorio de un capítulo completo. Que ¿cómo fue que te hizo? Y que ¿cómo es esto? ¿Y tú eras ciego de verdad? ¿O fue que te pagaron un dinerito para que tú dijeras que estaba ciego y ahora ves? Mire, eso existe en los días de hoy. Yo a los milagros, a mí me gusta ver los milagros en los hijos del Señor, pero yo a los milagros le tengo terror también, porque a veces los milagros confunden más que lo que edifican. A veces confunden más de lo que te pueden dar, porque han habido tantos fraudes
que son milagros que son preprogramados. Hay gente que ha llegado en una silla de ruedas a un servicio y a esa persona le pagaron para que llegue en una silla de ruedas y después se pare y camine y tire la silla para allá y haga así. O llega uno con un bastón. El otro día agarraron uno en Facebook que supuestamente no tenía piernas. Y vino uno y le aló los pantalones, no sé cómo se los aló. Tenía las dos piernas con sus dos pies perfectos amarrados con una soguita. Y parecía que no tenía piernas colectando dinero. La gente hace cualquier cosa por no trabajar. Entonces a veces el que es débil no se da cuenta de esas cosas, fíjate. Y Pablo vio esto y Pablo dijo, no, esto yo no lo aguanto. Esto yo no lo aguanto. Yo no puedo permitir que esta muchacha siga engañando y engañando y engañando. Fíjese que Dios, por el proceder de ellos ante una situación sumamente difícil, movió ángeles para que provocaran un terremoto repentino. Ahora, ¿qué era lo que Pablo y Silas hacían? Alabando, cantando con los pies en el cepo y orando, dando gracias a Dios. Esas son las cosas a veces que hacen que Dios mueva la situación y mueva a sus ángeles a tu favor. Dios no te va a poner un ángel detrás de ti esperando que se le salga el aire a la llanta. No. Cuando se le sale el aire a la llanta, Él quiere ver cuál es tu actitud. Y si tu actitud es una, como era la actitud de Pablo y Silas, entonces Él le hace al ángel: vaya y mándele la grúa o haz el milagro que vas a hacer, sóplale la goma, haz algo. Dios se especializa en hacer milagros cuando tú estás en una necesidad, pero tú mantienes una calma, mantienes una quietud. Cuando tú no pierdes los estribos, cuando tú no dejas de dar gracia, no dejas de glorificar a Dios, fíjate. Y Pablo, una de las cosas que más Pablo enseñó en sus cartas fue esta. Mire, a Pablo lo apedrearon, lo encarcelaron, lo tiraron por una ventana como muerto, lo persiguieron un montón de veces, lo apedrearon. ¿Qué no le hicieron al apóstol Pablo? Él lo menciona por ahí en 2 Corintios, de una lista que tiene la palabra peligro en un versículo 8 veces o 7 veces. ¿Cuál es tu actitud cuando tú atraviesas una situación complicada? Cuando las cosas se ponen complicadas, ahí es donde está cerca de ti la mano de Dios o el ángel de Dios. Ahí es donde está cerca de ti. Pero hay que ver la actitud. Tienes que, mantener la actitud positiva. Señor, te doy gracias. Sé que de esto va a obrar para bien. Algo bueno saldrá de esta situación, Señor. Aprende a hablar de esta forma, hermano. No es fácil, no te estoy diciendo que es fácil, pero ¿sabes qué? Dios envía a sus ángeles a tu socorro cuando la situación está difícil, basado en cuál es tu actitud. La actitud de ellos provocó que hubiera un terremoto repentino, mire, de tal magnitud que los cimientos de la cárcel se sacudían. Luego vino el resultado final de haber creído a Dios. Al instante se abrieron todas las puertas, dice la Biblia. No solamente las del calabozo de Pablo y Silas, sino todas, y además las cadenas de todos se soltaron. O sea, los calabozos pudieron haber quedado sin reos, por cuya razón el carcelero se quería suicidar. Pero Pablo le reconvino y le dijo, ese es el carcelero de Filipos, viendo el poder de Dios, creyó en Jesús, él y toda su casa. Hay un verso que está en Hechos 16:30 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí en el versículo 23 al 32, ahí es donde aplica, porque el carcelero creyó y toda su casa fue convertida a este evangelio glorioso. Fíjese. Cuando el carcelero de Filipos les indicó que habían ordenado soltarlos para que salieran de la cárcel, oiga bien, Pablo y Silas no aceptaron aquella oferta, en comillas, que por milagro de Dios se había ejecutado. La razón de las negativas es que no era lícito que un romano
azotara a ciudadanos romanos, como lo eran Pablo y Silas. Al salir de la cárcel se reunieron con los hermanos de la casa, en la casa de Lidia. El último detalle, antes de salir de Filipos para marcharse hacia Tesalónica, es que ellos consolaron a sus hermanos. Mire, si había alguien que necesitaba consolación, era Pablo, que lo habían metido preso, lo habían azotado, le habían puesto los pies en el cepo, lo habían aprisionado injustamente, porque le levantaron un falso. Sin embargo, él salió consolándolos a ellos. Fíjese qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Esta es una de las cosas que yo más admiro del ministerio paulino. Pablo una vez, mire, el único que yo he escuchado decir por su boca: falta que yo en mi cuerpo cumpla con el resto de los sufrimientos de Jesucristo, que yo los lleve en mi cuerpo. Ningún apóstol de la Biblia dijo eso, pero Pablo lo dijo. Y déjeme decirle, Pablo fue hecho partícipe de los padecimientos de Cristo. Pablo fue ejecutado al final de su vida, ya en su ancianidad, ¿no? Pero él demostró durante toda su carrera que definitivamente la actitud de saber que Dios está contigo, que Dios está en ti, que Dios te puede librar de cualquier situación, ese era el sello de su apostolado. Una de las cosas, cuando tú hablabas de Pablo, tú estabas hablando del hombre que no le tiene miedo a las piedras, no le tiene miedo a las cárceles, no le tiene miedo a los gobernantes, no le tenía miedo a nada. Pablo no era temeroso de nada. A la parte de atrás de su panfleto hay una sinopsis por capítulo, porque esta carta la hemos leído 1.000.000 de veces. La introducción está en el capítulo 1 del 1 al 11. Vivir en Cristo está del 1.12 al 2.18. El ministerio de Pablo está ahí en los capítulos 2 del verso 19 al 3.21. Gozo y gratitud, capítulo 4 del verso 1 al 20. Mire, no hay carta que se hable más de gozo, de estar gozoso, que la carta de Filipenses. Ahí fue que se dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí fue que se dijo: estad siempre gozosos. Ahí fue que se dijo: por nada estéis afanosos, sino sean oídas todas vuestras peticiones. Oiga, y Pablo escribió esto de una prisión. Imagínese usted, de una prisión escribió esto, de Roma. Desde la acción de gracias inicial del capítulo 1, verso 3 al 11, dos notas predominan en la epístola: el gozo que caracteriza una fe madura, el amor de Pablo a la iglesia de Filipos. Esas notas son, sin duda, una hermosa lección de esperanza impartida por el autor en medio de las penalidades físicas y morales de su cautiverio. El cuerpo principal de la carta, que usted lo va a encontrar del capítulo 1, el verso 12, al capítulo 4 y verso 20, ese mayormente es el cuerpo de toda la carta, transcurre entre un prólogo lleno de expresiones entrañables y un epílogo revelador de la generosidad de los filipenses. El texto se desarrolla en una variada sucesión de temas y motivos de reflexión. Mire ahora, en la parte A, ahí dice que Pablo da testimonio que incluso la cárcel brinda oportunidades de anunciar el evangelio. Cuando él estuvo preso, ¿qué dice? Yo estoy preso, pero la palabra no está presa. ¿Se acuerdan? Poner preso a Pablo era, mire, nada, a él no le importaba, porque Pablo la mente de él la tenía en la misión, y no importaba dónde él estuviera parado, dónde estuviera sentado, dónde estuviera acostado, la parte clara de cuál era su llamado, eso era lo que lo movía a él, más que ninguna otra cosa. Ahí en Corintios, cuando él habla, él dice que estuvo en hambres, estuvo en ayunos. Esos ayunos no era que él dejaba de comer para acercarse a Dios, era que no había comida. Esos eran los ayunos de Pablo, no había comida. Y en muchas ocasiones estuvo en ayuno, estuvo en naufragios, estuvo abandonado, lo mordió una víbora. Oiga, tantas cosas. Y él, mire, siempre con la cara alegre, con el rostro alegre.
estimulando a la gente. ¿Usted ha visto esa gente que están pasando por situaciones y en medio de situaciones ellos te estimulan a ti? O a veces tú los llamas y terminas tú siendo el consolado por el que tú llamaste para consolar. Porque mira, tu relación con Jesucristo te hace ser de esa forma. Y en Filipenses vemos esto tan claramente. Mire el B, este pasaje contiene una declaración, el capítulo 1, verso 27 en adelante, contiene una declaración fundamental de la fe cristiana, un himno, el capítulo 2, verso 5 al 11, dedicado al Hijo de Dios preexistente y eterno, a Cristo Jesús, Él siendo en forma de Dios, dice Pablo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por su obediencia, Dios también le exaltó sobre todas las cosas para ser reconocido y adorado universalmente como Dios. En una cápsula, eso suena como una canción. Eso era un cántico bellísimo. Saberme si Pablo cantó eso alguna vez. Mire la C en su panfleto, el capítulo 2, versículo 19 al 30. Sigue una referencia personal a Timoteo y a Epafrodito, colaboradores del apóstol. El primero espera enviarlo pronto a Filipos, ese es el 2:19. Y acerca del segundo explica el porqué de haberlo enviado. En el versículo 25 Pablo explica por qué lo envió al 30. Además, él también confía en estar pronto en condiciones de visitar a los creyentes de la ciudad, en el 2:24. Ahora, miren la D en su panfleto. Este es el capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 1. Ahí se hace también una enérgica llamada de atención a la presencia en Filipos de muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. El 3:18. Parece seguro que también a Macedonia habían llegado algunos maestros judaizantes que con su insistencia en mantener vigente la ley de Moisés y especialmente la práctica de la circuncisión perturbaban la fe de los cristianos de origen gentil. Pablo tuvo una persecución. En cierta ocasión él habló y dijo, perseguido por los de mi nación, hablando de los judíos, porque los judíos le dieron candela. Los judíos, mire, lo persiguieron, lo molestaron de una forma, a un punto que él llegó a un punto en su carrera de apóstol que él dijo, honro mi ministerio, me voy a los gentiles, no puedo seguir con esto. Mire la E en su panfleto. La alegría de la salvación ha de ser una constante en la vida del cristiano. Ese es Filipenses 4:4, ¿okay? Ese versículo a mí me encanta. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sabe de dónde Pablo dijo esto? De la mazmorra allá en Roma. Imagínense. Pablo exhorta a los creyentes a confiar plenamente en el Señor que está cerca, el verso 5. Y a pensar y actuar siempre de una manera digna de alabanza, el versículo 8. Oye, todo el tiempo en una prisión, escribiéndole a una iglesia que fue fenomenalmente buena con él, Pablo lo que usó las palabras en su carta no fue para regañar, no fue para molestar, no fue para decir otra cosa ni para hacer otra cosa que no fuera infundir aliento a una iglesia como la de Filipenses. Miren la F en su panfleto, del 4, del 10 al 20. Él insiste aquí en manifestar su agradecimiento por la solicitud con que los filipenses le habían atendido en diversas ocasiones, en momentos de tribulación que otros parecían haberse olvidado de él. Mire el verso 15. Porque mire, Pablo, él de momento recordaba quiénes eran los que estaban con él, quiénes eran los que eran sus verdaderos amigos, quiénes fueron los que estuvieron conmigo en tiempo de prueba. ¿Tú quieres saber cuándo tú tienes un amigo o amiga de verdad? La mazmorra allá en Roma. Imagínense. Pablo exhorta a los creyentes a confiar plenamente en el Señor que está cerca, el verso 5.
y a pensar y a actuar siempre de una manera digna de alabanza. El versículo 8. Oye, todo el tiempo en una prisión, escribiéndole a una iglesia que fue fenomenalmente buena con él, Pablo lo que usó, las palabras en su carta, no fue para regañar, no fue para molestar, no fue para decir otra cosa, ni para hacer otra cosa que no fuera infundir aliento a una iglesia como la de Filipenses. Miren la F en su panfleto, del 4, del 10 al 20. Él insiste aquí en manifestar su agradecimiento por la solicitud con que los filipenses le habían atendido en diversas ocasiones, en momentos de tribulación que otros parecían haberse olvidado de él. Mire el verso 15. Porque mire, Pablo, él de momento recordaba quiénes eran los que estaban con él, quiénes eran los que eran sus verdaderos amigos, quiénes fueron los que estuvieron conmigo en tiempo de prueba. ¿Tú quieres saber cuándo tú tienes un amigo o amiga de verdad? Espera que pases por una situación difícil y ahí los que son amigos de verdad van a estar a tu lado. Los que no eran se desaparecen como el alcohol, se desfuman. En Puerto Rico dicen se hizo alcanfor. El alcanfor usted lo saca y hace, se desaparece. Finalmente, algunos han supuesto que originalmente fueron 2 las cartas de Pablo a la iglesia de Filipos, después refundidas en una, porque en la estructura presente de la carta se ha observado en ciertos pasajes, oiga esto, una brusca ruptura de la hilación de ideas. Eso está del capítulo 2 y verso 19 al 3:1 al 21, después en el 4:2 y el 4:10. Lo cierto es que el texto de la carta es característicamente paulino, tanto desde el punto de vista estilístico como del punto de vista del vocabulario que utiliza un apóstol para dirigirse a la iglesia de Jesucristo. En sinopsis, hermanos, esta es la carta de Filipenses. Con esto cerramos el estudio de esta noche. Muchas gracias por la atención prestada y muy buenas noches. Tengan todos.